Y así comienza Televisión Pública Noticias, poniendo el acento, poniendo eje en la reforma judicial, una reforma que hoy tuvo su día 1, allí con Alberto Fernández. Decíamos ayer con Lucía Isikoff, el día 0 pudo haber sido en la campaña presidencial, o bien en diciembre, en el comienzo de gestión, o bien en marzo, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Lo que sí está claro es que hoy va a ser el día 1 y así fue. Una reforma judicial que nos lleva a todos nosotros, los que ejercemos una tarea periodística, una labor periodística, a informarnos para informar. Si esa es siempre la misión del comunicador en este tipo de temas más que en cualquier otro, por la sencilla razón de que informar mal en este tipo de situaciones puede llevar a que el público mal informado o con una información a medias termine protestando por algo que ni siquiera sabe. La idea siempre es aquí ir con las precisiones y es lo que haremos con Lucía. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Ariel. Bueno, muy importante la iniciativa de hoy. Vos lo decías, fue un tema de campaña, un tema reiterado en diciembre y reiterado en marzo cuando se inician las sesiones ordinarias. Por supuesto, frisado por la pandemia, pero vemos un gobierno que quiere retomar su agenda política y así lo hizo hoy Alberto Fernández con la presentación de esta reforma que luego se va a girar al Congreso, va a entrar por el Senado y va a ser debatida por todos los legisladores. De manera dinámica, pero también tratando de ilustrar y tratando, insisto, de explicar de qué se trata esta reforma, iremos punto por punto. Vamos a comenzar escuchando al presidente de la Nación. Primeras definiciones de lo que él sentía, de las razones por las cuales él sentía esta reforma tenía o tiene que llegar, porque obviamente debe pasar por el Congreso. Los 4 años que precedieron mi asunción como presidente de la República estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno. En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementables normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir el encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados. Puse singular énfasis en que sin justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Parte de lo que ya había dicho en aquella apertura de sesiones ordinarias, cuando también había utilizado el nunca más, se quejó en algún momento el presidente de la Nación en su discurso de cómo algunas detenciones fueron arbitrarias, en el sentido de que aquellos detenidos no habían sido condenados todavía. Y nosotros aquí vamos a empezar de a poco, Lucía, y punto por punto a analizar qué es lo que se reforma y qué es lo que se puede llegar a reformar. Primer punto que me parece trascendental. El Consejo Consultivo. Ayer nos mostraste las 11 personalidades de aquellos que van a aquellos y aquellas, 6 hombres, 5 mujeres, aquellos que van a asesorar a Alberto Fernández sobre qué hacer en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Es clave separar lo que es la reforma, puntos que ya veremos, y el Consejo Consultivo que tratará sobre los próximos puntos. Es decir, estas 11 personas luego le empezarán, dentro de 60, 90 días, le dirán a Alberto, ¿qué hacer? Alberto Fernández, ¿qué hacer con la Corte Suprema y qué hacer con el Consejo de Magistratura? El presidente de la Nación le llevará otro proyecto para que pase nuevamente por el Congreso. ¿Bien? Sí, y así está claro, Ariel, porque claro, hay que diferenciar estas dos cosas. El Consejo Consultivo es para hablar de temas que tengan que ver con ampliar la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, pero también otros temas que conciernen al Poder Judicial. Así lo explicó hoy el presidente, dijo, me van a asesorar en temas que conciernen al Poder Judicial. Esto es otra cosa. Entonces, cuando en la discusión te quieren mezclar que vamos a debatir si ampliar o no la Corte en este momento, eso es un debate que
va por un carril separado, no va a estar presentado en el proyecto que se va a girar al Senado. Vamos con un nombre propio, Carlos Beraldi, que es uno de ellos, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, será uno de los que asesore en lo que venga después. La reforma son estos puntos. La reforma comienza y hace eje en la nueva justicia federal penal, que es la citada fusión, Lucía. Sí, ese es uno de los temas, por supuesto, más importantes. Es la fusión, en concreto, del Fuero Criminal y Correccional Federal, o sea, Comodoro Pi, los 12 juzgados que funcionan en Comodoro Pi, y el Fuero Penal Económico. Todos estos juzgados se fusionan. ¿Qué tiene detrás esto? Por supuesto, descentralizar, desconcentrar el poder de los tribunales de Comodoro Pi. Comodoro Pi va a dejar de existir así como lo conocemos, con esos 12 juzgados que aglutinan tantas causas. En total, y ahí pasamos al siguiente si querés, va a haber 23 nuevos tribunales. Es decir, la mezcla, la fusión de estos dos fueros que crean la justicia federal penal, va a tener en total 46 juzgados, los que ya tenía y los 23 tribunales nuevos. Más jueces para decidir, poder menos concentrado, si se quiere. Los nuevos tribunales absorberán una secretaría de las que, como bien estás diciendo, ya existían en los anteriores tribunales, para llegar a un segundo punto que es muy importante también, que es el nuevo sistema acusatorio. Para que se entienda gráficamente, esto le va a dar a los fiscales mayor responsabilidad, la instrucción estará a cargo de los fiscales y a los jueces, obviamente acompañarán y tendrán a su cargo la sentencia, el alivio en la investigación de cualquier causa. Sí, ¿y a qué se espera con esto? ¿A qué se apunta con esto? Por supuesto, a simplificar los tiempos, a eliminar etapas engorrosas del proceso judicial. Desde ahora, los jueces antes eran los que investigaban. Ahora, toda la investigación, reunir pruebas, todo va a estar a cargo de los fiscales. Tercer punto. Tercero o cuarto, dependiendo qué es lo que toma cada uno. La transferencia a Ciudad de Buenos Aires acaba de delitos locales. Sí, los delitos no federales van a ser investigados, todos los juzgados de instrucción van a ser investigados en la Ciudad de Buenos Aires. Es una transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay algo importante en este tipo en todas estas reformas, en todos estos ítems, que es el siguiente. Habrán escuchado muchas veces, lo tenemos hace poco en la causa de presunto espionaje ilegal, que los abogados recusan la competencia, es decir, dicen que esto no tiene que ser tratado en Loma de Zamora y sí en Comodoro Pi, y eso hace engorroso el comienzo de una investigación, le da burocracia, le saca agilidad. Bueno, esta es una manera de evitar esos pequeños primeros pasos complicados. Tiene que ver, sí, con una transferencia de competencias penales que estaba pendiente todavía y que pasen a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Te iba a proponer, si querés, escuchar un fragmento más del presidente hoy para terminar de hablar del resto de los puntos importantes de esta reforma. Hace un punteo con los últimos tres ítems que son simplemente como para acompañar. Está claro que lo grueso es esto y esto acompaña al esquema anterior. Por supuesto, todo esto tiene que ver con una reforma de la justicia amplia, porque hablamos constantemente y escuchamos hablar constantemente de Comodoro Pi, pero esto va mucho más allá de los tribunales de Comodoro Pi y de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso hablamos de la unificación de las cámaras de apelaciones, de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías en todo el país, no solo pensado desde la Ciudad de Buenos Aires, y el fortalecimiento de la justicia federal en el interior. Todo esto apunta, por supuesto, a descentralizar y a federalizar la justicia. Ahora sí, segunda parte del presidente de la Nación. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y todas las argentinas participan de estos propósitos. En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. Es fácil observar la manipulación de los tiempos del proceso que les permite a los jueces y juezas actuantes impulsarlos o detenerlos en función del clima político imperante. A eso, el saber popular terminó calificándolo como justicia pendular. Para que nadie siembre dudas, es necesario dejar expresamente aclarado
que la conformación de esta nueva estructura judicial en nada afecta al principio del juez natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando. El tercer título de la ley propone un fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país. Intentamos así poner en marcha una iniciativa que ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso y que por las normas reglamentarias vigentes ha caducado. Aquella iniciativa tuvo en consideración los 114 proyectos de ley presentados desde el año 2008 sobre creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia, evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples. Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal.